Bienvenidos. Nosotros vamos a exponer sobre la caracterización de una fuente superficial mediante la utilización de parámetros físicos, químicos y bacteriológicos. Mi grupo consta de Yandri Carpio, Villana Erazo y mi persona de nivel. Empezando con una introducción, esto es importante porque nosotros necesitamos medir ciertos parámetros, en donde estos parámetros de calidad de agua están clasificados en físicos, químicos y microbiológicos. Empezando con lo que es parámetros físicos, esto vamos a ver con la turbiedad. La turbiedad es conocida como la capacidad que tiene el material suspendido en el agua para obstaculizar el paso de la luz. Este es producida por dos cosas, erosión natural y la contaminación por la industria o por desechos domésticos. Como podemos ver en esta imagen, aquí hay alta turbiedad y con el paso de sedimentación se va aclarando el agua. En plantas potabilizadoras se usan dos métodos para eliminar la turbidez, que son conocidos como floculadores y sedimentadores o desaneradores también conocidos. Siguiendo con lo es el color, aunque esto se relaciona bastante con la turbiedad, la diferencia es que la turbiedad se considera ocasionada por partículas de gran tamaño y el color se considera generada por sustancias disueltas y por coloides. Estas pueden ser inducidas por materiales orgánicos de los suelos vegetales, como en el color amarillo, ácidos húmicos, color rojo, presencia de hierro, y en el color negro, presencia de manganeso. Siguiendo con lo que es olor y sabor, estos están íntimamente ligados, porque los olores y sabores en el agua están asociados con la presencia de sustancias indeseables causado el rechazo del consumidor. Entonces nosotros como ingenieros tenemos que producir formas para eliminar estos olores y sabores para que sean aptos para el consumo humano. Estos pueden ser causados por la presencia del plancton, compuestos orgánicos generados por la actividad de las bacterias y algas, y también los desechos industriales o la descomposición de la materia. La temperatura y la conductividad son muy importantes porque la temperatura es el factor que afecta la viscosidad y la velocidad de las reacciones químicas, en donde esto interviene en el diseño de mayoría de los procesos de tratamiento del agua, como en la coagulación y también la sedimentación. En cambio, la conductividad nos muestra la capacidad del agua para conducir la electricidad. Esto podemos ver en este ejemplo, en donde tenemos dos tipos de aguas, una con iones y otra sin iones, en donde medimos la materia ionizable que presenta el agua. Siguiendo con las propiedades químicas. En cuanto a las propiedades químicas, se dividen en dos partes, los indicadores y las sustancias químicas. El pH es el término utilizado para expresar la intensidad de las condiciones ácidas o básicas del agua y se encuentra en una escala de 0 a 14. En cuanto a la acidez, se considera que todas las aguas que tienen un pH inferior a 8.5 unidades y es ocasionada por la presencia del CO2 o la presencia de un ácido fuerte. En la alcalinidad en las aguas naturales se debe a la presencia de iones que ingresan al agua debido a la acción del CO2 sobre los materiales del suelo. Seguidamente, en las sustancias químicas tenemos la grasa, que llegan al agua por actividades antrópicas. Su presencia inhibe el paso de la luz y del oxígeno disuelto en el agua, además de que se adhiere a las branquias de los peces. Seguidamente tenemos el hierro y el manganeso, que su presencia en las aguas superficiales se debe al poder disolvente que tiene el CO2 sobre los estratos del suelo, reduciendo los compuestos férricos a hierro soluble. El nitrógeno, cuando existen actividades antrópicas, las aguas superficiales pueden tener concentraciones hasta de 5 miligramos de nitrato sobre litro. Por encima de este valor usualmente se indica que existe una contaminación. En cuanto al fósforo en aguas superficiales, su concentración fluctúa normalmente entre 0.005 y 0.020 miligramos de fósforo sobre litro y se puede encontrar en concentraciones mucho más altas en ambientes marinos. Seguidamente, en la demanda de bioquímica de oxígeno, esta sirve para determinar el contenido de materia orgánica de una muestra de agua y se mide determinando la cantidad de oxígeno que se requiere en los microorganismos para degradar la materia orgánica. En cuanto a la demanda química de oxígeno, sirve para determinar ampliamente el contenido de materia orgánica de una muestra de agua. En esta prueba, la materia orgánica es oxidada utilizando la sustancia química. Seguidamente, entre los metales pesados, desde la perspectiva de los potenciales de efecto que pueden generar, principalmente actúan el mercurio y el cadmio. Seguidamente les explicaré qué es el mercurio.
Este presenta una elevada toxicidad potencial, principalmente como consecuencia de los procesos de bioacumulación. En cambio, en las aguas del cadmio se encuentran normalmente en forma divalente, formando compuestos orgánicos e inorgánicos, y el cadmio presenta una toxicidad elevada con efecto acumulativo. Finalmente, los pesticidas se clasifican según sus usos, caracterización química y sustancias minerales. Se emplean particularmente los compuestos orgánicos clorados como los insecticidas o los herbicidas derivados de los fenoácidos. Siguiendo con la caracterización del agua y las propiedades bacteriológicas, tenemos que la contaminación de una fuente superficial de agua se debe a la mano ya sea humana o la naturaleza en sí misma, que es que siempre se va a encontrar con bacterias o hongos o virus que contaminen las fuentes superficiales de agua. Entre esas están las orgánicas y generalmente las biológicas. Los microorganismos en el agua pueden ser patógenos y no patógenos. Los patógenos son los que son nocivos para el ser humano y los no patógenos son todo lo contrario a esto, que no contaminan nada. Seguidamente, tenemos que las enfermedades más comunes producidas por un agua contaminada, ya sea por bacterias, virus o todo ese tipo de propiedades biológicas o bacteriológicas, son la gastroenteritis, la cólera, la fiebre tifoidea, la disentería y el parasitismo. Entre estas dos importantes se subraya las gastroenteritis y la cólera, ya que son enfermedades que a nivel mundial son las que más azotan a la humanidad y a las que más se contaminan cuando una fuente superficial de agua está totalmente contaminada o generalmente cuando está sin tratar. La mayor característica de estas enfermedades es la infección estomacal con diarreas y vómitos. Seguidamente, tenemos el grupo de, de patógenos o inclusive de bacterias que miden la contaminación biológicamente de un agua, que son los organismos conocidos como los coliformes. Estas son bacterias aeróbicas y anaeróbicas que se fermentan de la lactosa del estómago para dar así una medida con lo que podemos determinar el nivel de contaminación biológicamente de una fuente superficial. Si es que encontramos gran medida de estos grupos de bacterias en un agua, tenemos que son contaminados fecalmente, ya sea por humanos o por animales. Esto siempre nos va a servir. Y por esto, seguidamente, tenemos la prueba de los tubos múltiples que se indican para determinar el grupo de coliformes que se encuentran en el agua contaminada. Y esto se trata de que a una muestra representativa, como se muestra en la figura, se introduce una muestra de cada una de las disoluciones para que los resultados al último se expresen de una forma de un cociente entre los números de tubos positivos respecto al número total de los tubos. Muchas gracias por su atención.